Bueno, muy buenos días. Comenzamos esta sesión de hoy de extensión universitaria y, bueno, pues presentando en primer lugar a la ponente, a la profesora Diana Eguía Armenteros, que es profesora de Lengua y Literatura en las áreas de Educación de la Universidad Católica de Ávila, es licenciada en Filología Española por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Lenguas Romances por la Universidad de Pensilvania. Es especialista en literatura barroca y patrimonio bibliográfico y ha publicado numerosos artículos en torno a la figura de Francisco Quevedo y colaborado en revistas de investigación filológicas como la Hispanic Review o Voz y Letra. Desde su creación es miembro del comité editorial de Clásicos Hispánicos, sello dedicado a dar soporte electrónico a los clásicos de nuestra literatura. En el caso de hoy, pues nos hablará de un tema que a mí personalmente pues me resulta especialmente interesante, ya se lo he dicho, el tema del Quijote, la obra más destacada, sin duda, de la literatura española y una de las más importantes de la literatura universal. Además, hoy nos va a hablar también de por qué sigue siendo un libro excepcional en la actualidad. Muchas gracias. Voy a pasar a la... Bueno, muchas gracias, David, por la presentación y muchas gracias, Karen, por la organización. He repartido, os han tenido que dar una hoja con fragmentos de la obra, porque ya que vamos a hablar del Quijote, que menos que leer algunas partes, ¿verdad? Bueno, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es el libro más traducido y más editado del mundo. Nosotros, los hispanohablantes, somos los descendientes literarios de sus primeros lectores. Harold Bloom, el crítico estadounidense especializado en canon, dijo que Don Quijote contenía todos los libros. En 1997, la revista Life dijo que la publicación de Don Quijote había sido el evento más importante del milenio al completo. En 2002, The Guardian preguntó a los 100 mejores autores vivos cuáles eran los 100 libros que más les habían influido. Y citaron La Ilíada, El Gilgamesh, Las Mil y una Noches, pero Don Quijote resultó tan importante que salió del ranking y fue escogido unánimemente como el mejor libro de todos los tiempos. Posteriormente, la Fundación Nobel hizo un ejercicio similar y más de la mitad de los escritores encuestados dijeron que ningún otro libro era como Don Quijote. No hay ni un solo intelectual occidental, desde Kant, Schiller, Pascal, Hegel, Flaubert, que no tuviera a Don Quijote en su estantería y que no fundara sus ideas sobre qué es un individuo y cómo se entienden las sociedades a sí mismas sin la influencia de Cervantes. Pero ya en su época, Don Quijote fue un libro muy famoso. No el más famoso, hablaremos de otro, que sí que era el superventas, el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, pero en solo un año Don Quijote y Sancho Panza eran personajes reconocibles por todos. Se imprimió, como se sabe, en agosto de 1605 en la casa de Juan de la Cuesta y solo unos meses después Cervantes pide una nueva licencia para distribuir el libro fuera de la península. Enseguida aparecen versiones piratas en Londres, en Valencia, etc. Y su fama hace que, como sabemos, surja una segunda parte apócrifa, El Quijote de Avellaneda, que enfadó muchísimo a Cervantes. E incluso sabemos que la primera parte fue leída por Shakespeare, que quiso realizar una obra tomando uno de los personajes, Cardenio. Vamos a empezar con una observación del famosísimo escritor checo Milan Kundera, para quien el legado de Don Quijote es enseñarnos a leer el mundo como una pregunta. Empezamos con 3 hipótesis alrededor del Quijote. La primera es que nos habla del hoy. El Quijote es más actual hoy que hace 100 años o que hace 200 años. Es un libro absolutamente hilarante, de hecho inventa los distintos tipos de humor contemporáneos y sin Don Quijote no existiría ninguna otra ficción, ni literaria, ni fílmica, ni pictórica, ninguna. Vamos a hablar un poco del contexto histórico del momento para justificar por qué Don Quijote hoy es profundamente actual. Se dice que hoy por hoy vivimos en un nuevo barroco. ¿Cuáles son los puntos en común que tenemos hoy con la época de Cervantes? Pues en primer lugar, que hablaremos detenidamente, una crisis económica endémica, una desconfianza en la lengua y una creación léxica constante y movimientos entre lo viejo y lo nuevo, ¿no?
Estamos hablando del Quijote, pero todos tenemos un teléfono móvil, una tablet, etcétera. El año pasado salió este libro, Moral Barroca, del escritor catalán Norbert Bilbeni, que no es el primero que dice que estamos en un neobarroco, ¿no? ¿Por qué? Por la escasez de oportunidades, desigualdad social, desencantamiento del mundo, visión pesimista de la naturaleza, importancia de la imagen pública del individuo, ¿no? El self-fashioning, narcisismo, postureo, realidad como ficción y ficción como realidad, confusión entre verdad y engaño. Si en época de Cervantes existía el teatrum mundi, que eran incapaces de diferenciar la realidad del teatro, ¿no? Ahí está la famosa obra La vida es sueño, pues hoy en día tampoco sabemos muy bien si estamos aquí o estamos en Instagram o en Facebook, ¿verdad? Incluso tenemos un Quevedo actualmente. Para quien no sepa quién es el escritor del siglo XVII, grandísimo versificador, y el otro es un cantante. Esto hay que explicarlo porque efectivamente vivimos entre lo viejo y lo nuevo y hay gente que conoce a un Quevedo pero no conoce al otro. Vamos ya a centrarnos en la época de Quevedo. Ahí tenemos toda la herencia que recibe el emperador Carlos V, ¿verdad? Lo que está en rojito es la herencia del padre, su padre Felipe el Hermoso, casado con Juana la Loca. Tenemos en amarillo la herencia de su madre, la herencia de su abuelo, la herencia de su abuelo Maximiliano, la adquisición por matrimonio de su hermano Fernando y las conquistas del propio Carlos. Todo esto sin contar los imperios americanos. Y luego tenemos un mapa de la península y hay que decir que de todos los territorios del Imperio Español, solamente el Reino de Castilla pagaba impuestos a la corona. Es decir, el Reino de Castilla, lo cual, por cierto, también nos trae un debate muy actual. Esto no era raro en Europa y es algo que, hasta que no entran los Borbones, va a continuar. Por tanto, todas estas disputas que tenemos ahora sobre la fiscalidad no pueden ser más barrocas. El hijo, el rey. Este rey, nuestro, para mucha gente querido Felipe II, me sabe mal decir que no va a quedar muy bien en esta charla, pero en fin, hay gente totalmente fascinada con la figura de Felipe II. Efectivamente fue un hombre fascinante, pero también era un hombre que no entendía de economía. Era humano y tampoco se puede echar en cara que frente a una nueva economía no la supiera llevar. Pero este señor era duque de Milán, rey de Nápoles, fue rey de Inglaterra, fue rey de los Países Bajos, fue rey de Portugal y fue cabeza del Imperio Español. Sin embargo, de Felipe II a Felipe IV hubo 7 bancarrotas. 7 bancarrotas. ¿Cómo es posible, no? Bueno, en opinión de Heisler, que es un crítico alemán, hacia finales del siglo XVI se advierte el hecho de que los metales nobles que entran en cantidades inmensas del Nuevo Mundo no garantizaban un estado de bienestar duradero. Al contrario, la conquista de América parece haber llevado al desastre a la patria española. ¿Por qué en época de Felipe II, en cuyo imperio no se ponía el sol, no había dinero? Bueno, en primer lugar, trabajar todavía se consideraba una actividad deshonrosa. Esto quizá hoy en día también habría que pensar que es trabajar para mucha gente, ¿no? La población que trabajaba, que como sabemos, y que pagaba impuestos, solamente era la del Reino de Castilla, ejercía su oficio solo 100 días al año. La corona estaba altamente endeudada con los banqueros genoveses. Los austrias mantuvieron guerras constantes con sus territorios del norte de Europa, especialmente los Países Bajos, Flandes, que ahora volveremos a hablar de ellos. Era habitual que los barcos de América naufragasen o fuesen capturados por piratas y, en cualquier caso, el dinero de América iba directo a pagar la deuda con los banqueros genoveses. Felipe II expulsa a los moriscos en 1604 y provoca una hambruna, porque expulsa a los moriscos que eran los expertos en agricultura y además habían quedado reducidos a la zona del Levante, que es donde se hacía la producción, ¿no?, de frutas y verduras. Y finalmente, pues la mala suerte de que la peste negra acaba, por ejemplo, con la mitad de la población de la ciudad de Sevilla, con lo cual hay una crisis demográfica importantísima.
En este contexto, Don Quijote no era el único loco. De hecho, hay mucha gente que cree que el personaje de Don Quijote, hay algunos críticos que han señalado, podría ser un trasunto de Felipe II, como ese hombre que no acaba de comprender bien la realidad que tiene ante sus ojos. Mientras todo esto sucedía, en Salamanca, la escuela de Salamanca teorizaba sobre esta nueva economía que el rey era incapaz de entender y proponían los conceptos. Si hay aquí estudiantes de economía, quizá les interese saber que los conceptos actuales de la economía financiera fueron propuestos por los intelectuales de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI y XVII. Y ahí tenemos a este economista que se llama Martín González de Cellórigo, que habla de una república de hombres encantados. República no es una palabra que en aquel entonces significase lo mismo que hoy, no quiere decir que no haya rey, es una forma de gobierno, pero dice el Imperio Español, no parece, sino que han querido reducir estos reinos a una república de hombres encantados que vivan fuera del orden natural. ¿Qué está diciendo aquí Martín González de Cellórigo? Y decían otros como Martín de Azpilicueta. Dejad de preocuparos por si la golilla, que es esta prenda tan característica que llevaba Cervantes, estaba o no bien apolillada, porque no tenéis que comer. Estáis viviendo, por decirlo en palabras actuales, estáis viviendo muy por encima de vuestras posibilidades. Y como digo, el único loco de ese momento no es Don Quijote. La sociedad española, mientras se enfrentaba a escasez de alimentos, escasez de población, escasez de materiales preciosos, se aferraba a estructuras feudales y frívolas. De nuevo, ese postureo barroco que sería, por ejemplo, salir con las mejores galas y que hoy podría ser tener una vida desastrosa, pero andar subiendo stories a Instagram, ¿no? Por eso la actualidad del Quijote es ahora mismo absolutamente vigente. Bueno, al año de morir Felipe II se acuña la moneda de vellón. Es la primera moneda que no vale nada, que su valor es abstracto, que no es oro ni es plata. ¿Qué ha pasado? Inflación y especulación, exactamente igual que ahora. No sé si os ha pasado, pero yo cuando voy al supermercado y veo que una botella de aceite cuesta 10 euros, pienso que alguien está viendo Gigantes por Molinos, o yo o el que pone los precios, pero uno de los dos está viendo Gigantes seguro. Y por contar una anécdota, ahí tenemos a Marcela de San Félix, que era hija de Lope de Vega. El pobre Lope consiguió juntar, escribía el duque de Sesa, que había conseguido juntar 500 ducados. Los ducados sí era una moneda de oro. Y al día siguiente tenía que dar esos 500 ducados como dote para que su hija entrase al convento de las Trinitarias descalzas. Pues ese día anterior dice, todo el lugar dijo a una voz que se bajaba la moneda de vellón, con que parecía imposible darlos a estas señoras monjas. Es decir, de repente esos 500 ducados ya no valían nada o valían la mitad, corralito. De hecho, hay que decir que el Quijote es todavía más pertinente en Argentina, ¿no? También porque además tienen un castellano más parecido al de Cervantes, porque todavía hablan de vos y demás. Y el pobre Lope pues se quedó sin dar la dote de su hija porque de un día para otro sus 500 ducados habían pasado a valer nada. Lo irónico del periodo es que los Felipes, la estirpe de los Austrias, termina con un rey al que llaman el hechizado, ¿no? Otro que estaba loco. Felipe II no entendía la economía, Don Quijote se peleaba con los molinos y el último descendiente de la Casa de los Austrias ya directamente no vale para gobernar. Hoy sabemos que Carlos II sufría el síndrome de Klinefelter, que no me preguntéis lo que es, pero basta con verle al pobre hombre la cara para saber que algo le pasaba, ¿no? Y efectivamente no pudo tener descendencia y hubo que ir a buscar al primer rey de la dinastía borbónica y ya se acabó el desmadre de que solo pagase impuestos el reino de Castilla y demás. Bueno, en esto que hacía Miguel de Cervantes, con la famosa golilla, que es esta prenda tan del barroco, sobre la que se ha escrito mucho, sobre cómo había que llevarla y demás. Bueno,
Miguel de Cervantes tiene una vida de desengaños. Básicamente, su vida consistió en una derrota tras otra de todas las ideas pues que proponía el rey. Miguel de Cervantes va a la batalla de Lepanto y pierde el uso de un brazo. No era manco, brazo tenía, pero lo tenía inutilizado. Cae cautivo. Caer cautivo, que suena muy poético, pero quiere decir caer esclavo. Entonces estuvo 5 años de esclavo de los bereberes en Argel. Cuando regresa a España, que sería lo que hoy llamaríamos un veterano de guerra, intenta ir a América y le deniegan ese derecho porque no tiene suficiente nombre ni suficiente hacienda para ir a América, no puede ir a América. Y entonces empieza a trabajar recaudando fondos para la Armada Invencible, que como sabéis es una idea megalómana absurda de Felipe II que provoca pues otra bancarrota. Y encima, al pobre hombre lo pillan robando una cantidad ridícula y lo meten en prisión. Y su vida literaria tampoco había sido mejor. Y una cosa que a mí me molesta especialmente es que hasta el siglo XIX los filólogos dicen que qué curioso que a Cervantes le había quedado muy bien el Quijote con lo mal escritor que era. Y esto hay que decir alto y claro que es absolutamente falso. El teatro de Cervantes es de una calidad exquisita, así como sus poesías y, por supuesto, las obras posteriores, las novelas ejemplares. El Persiles tiene tanta calidad o más como el Quijote. Entonces, quien esté leyendo Don Quijote y le guste Cervantes, yo le animo a que lea Los viajes de Persiles y Sigismunda porque son maravillosos. Pero es verdad que Cervantes había tenido muy mala suerte o ninguna suerte como escritor. Así como se suele hablar mucho de la enemistad entre Quevedo y Góngora, lo cierto es que Cervantes era el gran enemigo de Lope de Vega. Lo que pasa es que Lope de Vega era tan famoso que le daba igual Cervantes, ¿no? Que era un mindundi. Pero Cervantes, cuando había intentado hacer carrera como dramaturgo, con un teatro clásico, de una calidad excelente, insisto, La Numancia es una obra espectacular, pues había encontrado con el arte nuevo de hacer comedias de Lope y no había podido prosperar. Y ahora ya vamos a ese momento que estabais todos esperando, que es leer las inmortales palabras del comienzo del Quijote. En un lugar de la Mancha. ¿Estáis conmigo? ¿Tenéis la hoja? Pues os voy a pedir que leáis conmigo. No voy a cometer la villanía, como diría Cervantes. No voy a ser tan grandísima bellaca, que también diría Cervantes, de pediros a vosotros que leáis. Pero sí os voy a pedir que leáis conmigo. Y mientras leemos, yo voy a hacer paradas para explicar algunas cosas. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. Esto es una percha. Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero. Salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque yo sé que esta es la gran dificultad para leer el Quijote, ¿no? Que el castellano ha evolucionado. Pues que Alonso Quijano era bastante pobre. Ser un hidalgo, de hecho, nos da a entender que quizá ni siquiera fuera un hidalgo y que seguramente tuviera orígenes moriscos. ¿Por qué? Porque está todo el rato comiendo tocino. Si os invitan a comer la comida del Quijote, decid que no siempre, porque esta era la peor comida que podía uno echarse a la boca. Ni que decir tiene que La Mancha en aquel momento no era el sitio más apetecible del mundo. Entonces estamos hablando de un señor que vive en un sitio periférico y que tiene una dieta bastante cuestionable a todos los niveles. Continúo. El resto de ella concluían sayo de velarte. Esto es un traje de hombre. Hay que explicar muy bien cómo vestía Don Quijote, porque este postureo barroco, este self-fashioning, era realmente muy importante. Y las 4 prendas que tenía Alonso Quijano se las tenía que poner todos los días para que nadie cuestionase su estatus de hidalguía. Calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino.
Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba una podadera. Es decir, tenía un mozo para todo, porque es una persona, al igual que en ese momento el Imperio Español, con mucha falta de recursos. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. 50 años en aquel momento es un anciano. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se dejaba entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no salga un punto de la verdad. Aquí hay enorme ironía, porque una de las cosas que hace el Quijote constantemente es pedirle al lector que desconfíe de los discursos que se están dando. Más adelante sabremos que quien es el verdadero autor de la obra es un tal Cide Hamete Benengeli, que el nombre ya es ridículo de por sí, morisco y manchego. Es pues a saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. ¿Qué son los libros de caballerías? Para que entendamos hoy qué le estaba pasando a Don Quijote, tenemos que pensar, o yo os voy a proponer el ejercicio de pensar a estos caballeros como Lanzarote, Amadís de Gaula, Tirante el Blanco, eran los superhéroes de la Marvel de hoy. Entonces imaginad que tenéis un vecino que es un anciano, que hoy serían unos 90 años, que le da por disfrazar. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció conveniente y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república. De nuevo, la palabra república no quiere decir que no haya rey, sino una forma de gobierno, ¿no? República en el sentido clásico. Hacerse caballero andante, irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. Aquí está haciendo una referencia a uno de estos superhéroes que era el caballero Reinaldos de Montalbán. Continúo. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentían, se dio presa a poner en efecto lo que deseaba. Atención, porque ahora viene un momento en el que Don Quijote empieza a vestirse de caballero. De nuevo, imaginad un vecino vuestro de un barrio pues al que no apetece mucho ir, que de repente empieza a buscarse la máscara de superhéroe, la capa de superhéroe y demás. Dice, lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas, lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenía celada de encaje sino morrón simple. Esto hay que explicarlo porque son palabras en desuso, ¿no? Básicamente, Don Quijote no tenía casco, no tenía el casco de caballero. El casco de caballero es semiesférico, cubría la cabeza, cubría la nuca, tenía visera y tenía adornos. Entonces, lo que hace es que se pone un casco acampanado sin adornos y continúa Cervantes y dice... Mas a esto suplió su industria, esto quiere decir habilidad, porque de cartones hizo un modo de media celada que encajaba con el morrión. Hacían una apariencia de celada entera. Es decir, Don Quijote se apaña un casco que la mitad de él es de cartón. ¿Y qué hace con esto? Pues no se le ocurre otra cosa más que probarlo, ¿no? Dice, es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes.
Y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo porcelada finísima encaje. Es decir, este anciano loco finalmente decide no volver a probar el casco que se ha autoconstruido porque sería... Él es plenamente consciente en el fondo de que lo volvería a romper. Claro, hoy en día nosotros con estas líneas no nos morimos de risa, pero en su momento sí. Se va a La Mancha y le llueve encima de las cámaras, se le estropean todas las cámaras, se arruina, le dejan los actores. Es un poco como lo de Carlos II, que en el fondo vivimos rodeados de quijotismo total. O sea, realmente esta empresa que nos propone Don Quijote, que es la de ficcionarnos, es algo que hacemos todos los días. Bueno, pues si vais al segundo fragmento, aquí ¿qué ha pasado? Don Quijote ha ido por ahí y ha tenido la buena o mala suerte de encontrarse con un vecino suyo, el señor Pedro Alonso. Don Quijote de la Mancha. ¿Qué está haciendo aquí a Cervantes? Una cosa muy provocadora para su época, que es darle a su personaje, que recordemos que tiene 50 años, más futuro que pasado. Don Quijote está escribiendo su propia historia. Se ha inventado su propio nombre, se ha inventado su propio apellido. Y además está haciendo una cosa muy subversiva, que es renunciar o inventar un linaje. Recordemos que en este momento en España el demostrar que eras cristiano viejo lo era todo. De hecho, su dieta, en la que en todos los platos hay tocino, tiene que ver con demostrar constantemente este self-fashioning, que es cristiano viejo y que de verdad es hidalgo. Pues rompe con todo eso, se renova. Este labrador dice: mire vuestra merced, señor. Estáis conmigo, ¿verdad? Mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, que fue el conquistador de Antequera, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino. Ni vuestra merced es Valdovinos, que hace referencia a una leyenda francesa, ni a Vindarráez, que era un protagonista de una novela morisca, muy buena, por cierto. Yo no soy Valdovinos ni a Vindarráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana. Y Don Quijote le responde, ojo, porque esto han corrido ríos de tinta. Don Quijote le responde: yo sé quién soy y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aún todos los 9 de la fama. Pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. Yo sé quién soy, dice Don Quijote. Esto para la época es bastante tremendo. En primer lugar, porque representa un código del honor que la sociedad española ya había perdido en estas actividades frívolas. Y del que de hecho la mayoría de la gente se reía. Pero es un código del honor, aunque Don Quijote, por muy loco y estrafalario que fuera, tenía este código del honor basado en fuertes valores morales y éticos. Una moral basada en la épica de los héroes del romancero medieval, las normas del amor cortés, por supuesto fuertes valores cristianos y filosofía clásica. Más adelante, en la segunda parte, Don Quijote dirá: cada uno es hijo de sus obras, cosa que, por cierto, Thomas Jefferson recoge en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y de nuevo es una apuesta por el futuro e intentar desembarazarse de ese linaje, que es algo con lo que Cervantes y Santa Teresa estaban ambos de acuerdo. Yo sé quién soy. Y cuando dice yo sé quién soy, a continuación empieza a citar literatura. Entonces aquí nosotros, los lectores, los descendientes literarios de los lectores coetáneos a Cervantes, podemos ser Don Quijote o podemos ser este vecino Pedro Alonso. Podemos pensar como el vecino que la ficción pues es algo que efectivamente es un mundo inventado al que nos acercamos siendo plenamente conscientes de que no es real. Sin embargo, lo que nos enseña Don Quijote, si elegimos ser Don Quijote, es que cuando leemos, una parte de nosotros sí está con aquello que lee, con esos otros que son los personajes
y que pueden estar en un mundo muy diferente del nuestro. Y ellos pueden ser muy diferentes de nosotros, pero mientras leemos estamos allí con ellos y participamos de eso que es la ficción. Porque no es un arte pasivo como ningún arte lo es. Estamos simultáneamente atraídos y repelidos por esa ficción que experimentamos leyendo. Y esta es una de las razones por las que acudimos a la ficción una y otra vez. Porque nos gusta ser parte de aquello que hemos elegido para ficcionarnos a nosotros mismos exactamente igual que hace Don Quijote. En ese sentido, podemos decir que leer es una actividad quijotesca. Insisto, las actividades quijotescas están en el día a día. Bueno, posteriormente Quijote también dirá, mis intenciones siempre las dirijo hacia los buenos fines, que son hacer bien a todos y mal a nadie. ¿Dónde está Sancho Panza? ¿No? Me imagino. Sancho Panza no va a aparecer en la novela hasta el capítulo 7. Entonces, cualquier lector pensará, ¿por qué hay necesidad? ¿Por qué Cervantes tiene necesidad de introducir un personaje como Sancho Panza, que es totalmente prosaico, digamos, ¿no? Don Quijote, a pesar de ir hecho unos ciscos por la calle, pues a la hora de hablar ostenta cierta grandeza, pero Sancho Panza aparentemente es un personaje totalmente plano. ¿Por qué en el capítulo 7 aparece Sancho Panza? Bueno, porque sin Sancho Panza no sabríamos lo que está pensando Don Quijote. Y esta es una diferencia fundamental que crea Cervantes y que se mantiene hasta hoy. Antes de Don Quijote, la novela picaresca hablaba antes del Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, el Lazarillo, la que queráis. Hay una única voz, un único personaje, nos está contando su historia. En el Quijote tenemos un diálogo, con lo cual ya hay dos voces. Esta novela es profundamente antidogmática, no podemos tener un solo punto de vista. Pero además es un recurso necesario, porque para Cervantes ética es estética. Sin un personaje secundario no podemos saber lo que piensa el protagonista. Y esto lo tenemos reescrito millones de veces. Sin el Dr. Watson no podríamos saber qué es lo que está pensando Sherlock Holmes. Y más adelante, en un segundo, voy a hablar de otra ficción contemporánea, pero es así constantemente. No tenemos, después de Cervantes, no vamos a tener ficciones con un único punto de vista, porque ya no se las creería nadie, ¿verdad? Aparentemente son muy distintos. Estos son los grabados de Gustavo Doré. Don Quijote, como todo el mundo sabe, es alto, es delgado. Sancho es bajito, es regordete. Don Quijote representa la sabiduría, Sancho representa el sentido común del pueblo, Don Quijote los ideales, Sancho lo material, pero no es verdad, no son tan distintos. Y de hecho, nosotros unas veces somos Quijote, si miráis dentro de vosotros mismos, veréis que unas veces sois Quijote y otras veces sois Sancho, porque sobre todo en la segunda parte se produce la sanchificación de Quijote y la quijotización de Sancho. Sancho va siendo cada vez más discreto, cada vez más inteligente y Don Quijote empieza a desconfiar de su propio discurso. ¿Cómo se produce esto? A través del diálogo. El diálogo, nos dice Cervantes, es la manera de conocerse a uno mismo, desarrollar una amistad, desarrollar la lealtad, el verdadero amor del uno al otro, la manera en que se protesta contra el dogmatismo y el punto de vista único de textos como el de Mateo Alemán. Y así como Don Quijote inventa a Dulcinea, hay que decir que Sancho también inventa a Aldonza. De hecho, si me acompañáis en un fragmento, si vais a la página 2 donde dice ta, dijo Sancho. Vamos a leer porque el personaje de Aldonza, Lorenzo, no se ha hablado suficiente de él, pero merece un pequeño reconocimiento en esta charla. Quijote le pide a Sancho que lleve unas cartas de amor a Dulcinea. Y en ese momento, tras la descripción de Don Quijote, Sancho se da cuenta de que la tal Dulcinea es una señora de su pueblo que se llama Aldonza Lorenzo. Dice que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcineo del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. Esa es, dijo Don Quijote, y es la que merece ser señora de todo el universo.
Bien la conozco, dijo Sancho, y sé decir que tira también una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. Vive el dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho. A ver, obviamente Sancho está inventando a Aldonza, porque la exageración, estas pequeñas exageraciones, estas pequeñas hipérboles, está usando metáforas. Obviamente Aldonza, por muy bruta que fuera, no era una mujer de pelo en pecho. Y luego continúa, ¿no? Y dice, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante y por andar que la tuviere por señora. Nosotros también creamos ficciones diarias. Cualquiera que introduzca elementos literarios al hablar, que lo hacemos todos los días, cualquiera que exagere, se está expresando en el lenguaje de Don Quijote, que es el de la ficción. Entonces, no son tan diferentes unos de otros. Don Quijote y Sancho, ambos acaban abrazando la poesía. Y además, Don Quijote y Sancho, una cosa que van a hacer es pasarse toda la novela viajando. De hecho, en esta maldición de que no es posible llevar el Quijote al cine, que nunca se hace bien, hay una versión muy interesante que es a Quijote y Sancho en silencio toda la película, ¿no? Porque como es muy difícil de llevar al cine, pues la apuesta de este director, Albert Serra, en Honor de Caballería, es grabar a Don Quijote y Sancho, porque en algún momento se tendría que callar esta gente, ¿no? Pero en la novela no. En la novela es todo el tiempo viajar y hablar. Y Don Quijote y Sancho van por toda la península, van de la Sierra Morena a Barcelona, que por cierto van a Barcelona porque en el Quijote de Avellaneda meten a Quijote en Madrid y Cervantes se enfada muchísimo. Y este es un viaje ficcionario, también geográfico, pero en cada área, en cada parada, van a encontrar todas las formas de la ficción que existían en este momento. Ensayo, historiografía, novela caballeresca, picaresca, sátiras, baladas, teatro, novela pastoral, novela bizantina, sonetos. Pero al igual que Don Quijote, Cervantes se resiste a estar subyugado a la tradición. Él no quiere estar atrapado por el pasado, sino que va a absorber todos esos géneros en uno. No se va a someter a ellos, sino que los va a absorber y va a independizarse de la tradición y al igual que Alonso Quijano cuando se convierte en Don Quijote va a proyectarse al futuro y va a influir en todos esos libros que se suelen decir, porque es absolutamente cierto. Sin Don Quijote no hay Madame Bovary, no hay Moby Dick, no hay El Gran Gatsby, ni Huckleberry Finn, ni la producción de Galdós, ni de Dostoyevsky, ni nada. Pero es que Don Quijote influye en absolutamente todo lo que veamos hoy. De hecho, una de las últimas series populares que yo he visto, que a lo mejor hay alguien aquí que la haya visto, aparentemente muy diferentes, que es un señor mayor desgastado con una niña, que van a hacer un viaje ficticio por diferentes escenarios posibles pero no reales de los Estados Unidos y van a acabar convertido el uno en el otro, ¿no? Lo llevan un poquito hasta el final. Cualquiera que haya leído El Quijote luego ya adivina lo que va a pasar en el resto de las ficciones que ve. Yo ya sabía que en algún momento estos personajes se iban a convertir el uno en el otro, pero realmente lo estiran un poquito y no es hasta el último episodio en el que a la niña le sucede algo terrible que se convierte en este señor desgastado y pesimista y él lo contrario, ¿no? Rejuvenece. Pues esto es algo que si os fijáis va a estar todo el tiempo. Si leéis El Quijote entenderéis muchísimo mejor todo lo que os venga después. Y ya vamos a ir terminando. Es muy difícil hablar del Quijote porque tiene muchos momentos rescatables y muchos personajes secundarios que son realmente admirables, ¿no? Por ejemplo, el de la pastora Marcela, que no vamos a poder hablar hoy, pero que es un personaje, la pastora Marcela, si os animáis a leer El Quijote, que os va a sorprender mucho por la época en la que está escrita. Pero yo para terminar os traía el pasaje de Ginés de Pasamonte, que está muy relacionado con ese yo sé quién soy. Decía que Cervantes, cuando muere, Cervantes tiene una forma de morir espectacular porque según está muriendo, está acabando de escribir el Persiles y en el prólogo dice, puesto ya el pie en el estribo. O sea, que realmente se muere de una forma muy parecida a la de Don Quijote y no os voy a decir cómo muere Don Quijote para que leáis el libro. Pero, digamos, se muere creando ficciones.
Sin embargo, nunca fue tan famoso como El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, que es una obra picaresca con un solo punto de vista, en donde no están los diálogos que tenemos. ¿Qué hace Cervantes, sabiendo que El Guzmán de Alfarache es el bestseller? Introduce un personaje que es un pícaro muy parecido al personaje de su enemigo literario, Mateo Alemán. Básicamente, Don Quijote y Sancho siguen su viaje y se encuentran con los galeotes. ¿Quiénes son los galeotes? Son presos que han sido condenados a ir a galeras. Las galeras era un castigo terrible, tenías que estar, digamos, remando en los barcos que iban a América. Entrar a un galeón como galeote era una muerte segura. Nadie cumplía condena y salía libre del galeón. La gente moría de sobreesfuerzo, de condiciones higiénicas muy deficientes, de inanición. O sea, te condenaban a galeras y era una condena básicamente a muerte por muy pocos años que te hubieran caído. Entonces, esta es la única hazaña que, curiosamente, a Don Quijote le sale bien. Se encuentra con los galeotes y le dice a Sancho, dice, así como Sancho Panza los vido, estoy en el último fragmento, esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? Claro, esto es tremendamente subversivo. O sea, ¿cómo es posible que el rey, esta gente que va en contra de su voluntad a remar, es un personaje literario, al igual que Don Quijote? Es Ginés de Pasamontes, un pícaro que está escribiendo su propia historia. Y como no tengo mucho tiempo, os voy a pedir que vayáis a donde dice, a la siguiente columna, donde dice, es tan bueno, respondió Ginés, que mal año para Lazarillo de Tormes. Se entera Don Quijote que entre los galeotes hay un pícaro que está escribiendo su propia historia y dice, es mal año para Lazarillo de Tormes. Y para todos, ¿cuántos de aquel género se han escrito o escribieren? Lo que les he de decir a Boacé, que sería usted, es que trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no puede haber mentiras que se le igualen. ¿Y cómo se intitula el libro?, preguntó Don Quijote. La vida de Ginés de Pasamonte, respondió él mismo. ¿Y está acabado?, preguntó Don Quijote. ¿Cómo puede estar acabado?, respondió él, si aún no está acabada mi vida. Lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras. Don Quijote se encuentra frente a otro hombre que está escribiendo su propia historia, en el caso de Ginés de Pasamonte, literalmente. Dice que está escribiendo, me he saltado el párrafo, pero dice con estos pulgares. Dice que su libro lo ha dejado empeñado en la cárcel por 200 reales, que eran plata, pero que cuando lo vuelva a escribir va a costar 200 ducados. Y Don Quijote no puede dejar que haya otro hombre, otro autor de su propia vida, que vaya a morir a galeras. ¿Y qué hace? Pues los libera a todos. Os podéis imaginar la que se lía. Acaban apedreando a Don Quijote porque Don Quijote les dice, os he liberado y ahora tenéis que ir a rendirle cuentas de mi amor a Dulcinea, y le dicen, mira, no podemos ir al Toboso porque nos van a volver a apresar, así que acaban con Don Quijote tirándole piedras, de lo cual se entristece muchísimo Sancho Panza, porque a partir de ese momento ellos mismos pasan a estar también perseguidos por la Inquisición. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente Ginés de Pasamonte era un villano, y Cervantes no está diciendo que no haya que castigar a los criminales, porque si no el libro ni siquiera hubiera pasado la censura, ¿no? Lo que Cervantes nos está diciendo es que hay que desconfiar de los discursos, sobre todo de los discursos oficiales, y sí confiar en la literatura, Quienes iban con Ginés de Pasamonte era gente que había cometido delitos menores. Había uno que había robado unas pocas prendas en un lavadero. Había otro que era cuatrero. Había un tercero que había tenido relaciones sexuales con una pariente, y que esto pues era delito, obviamente. Y había alguno
que, como el mismo Cervantes, había estado jugando a las cartas. Entonces, Don Quijote no puede permitir que toda esta gente sea de esa manera encarcelada. Y finalmente, Don Quijote lo que viene a decir es: no podemos fiarnos de un único discurso. Yo no puedo saber que los motivos por los que esta gente va a galeras son del todo reales y no puedo fiarme de un único punto de vista. Por eso Don Quijote del dogmatismo. Y bueno, con este capítulo famosísimo de Ginés de Pasamonte y dejando a un lado todos los grandes episodios que contiene el Quijote, y solo estamos hablando de la primera parte, me despido yo de ponente y os dejo que si tenéis preguntas las hagáis. Muchas gracias, Diana. Bueno, en primer lugar, no sé si tenéis algún comentario que hacer por aquí. ¿A alguien le ha surgido alguna duda, alguna curiosidad? Yo sí la tengo, sobre todo porque te leía las presentaciones y demás, y habías hecho referencia, por ejemplo, a todo el tema de Marvel. Seguro que algunos de vosotros pues, os gustan esas películas de Marvel, el multiverso, el metaverso de todas estas películas y demás. Y yo lo he asociado también a otra de las cosas que también has mencionado, el tema de el supuesto autor del Quijote, ese Cide Hamet de Benengeli, puede ser algo así, ¿no? El nombre. Ahí está actuando Cervantes de una manera también muy actual. Primero, con ese metaverso, ¿no? Esa metaliteratura de introducir su obra dentro de la obra. Pero es que a vosotros os interesa también por otro tema, y es el tema de el autoplagio. No sé si os han hablado alguna vez de esto, pero ahora nosotros en los TFGs, en los TFMs, no, es que yo hice un trabajo en tercero y lo he recuperado para hacer el TFG. Yo hice un trabajo en otro grado y ahora lo utilizo para hacer mi TFM. Ahora ya sabéis que con las herramientas de antiplagio eso no se puede hacer. Pero sin embargo Cervantes lo estaba haciendo de alguna forma. Se estaba citando a sí mismo, pero en boca de otro. O sea, era un moderno hasta para eso, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que se... Lo que tienes... ábrelo ahora. No, ahora sí. Que bueno, el que se plagiaba a sí mismo con profusión en realidad era Quevedo. Cervantes en su ficción era muy original, pero sí que inventa esto del manuscrito encontrado, ¿no? ¿Quién está escribiendo el Quijote? No se sabe muy bien. Hay un narrador que todo deja muchas pistas para que desconfiemos de él. Luego, bastante avanzado en el libro, dice, no, yo es que me lo encontré escrito por Cidamete Benengeli, historiador morisco y manchego, ¿no? Que es un chiste que en el momento pues era muy gracioso. Y este juego de metaficción lo inventa Cervantes. O sea, antes no existía, antes teníamos el punto de vista único de las composiciones poéticas. Es verdad que hay una gran ironía, que es que efectivamente esto pasó de verdad, porque el primer acto de la Celestina se lo encontró Fernando de Rojas y no se sabe de quién era, ¿no? O sea que luego esta tensión que establece Cervantes entre la historia y la poesía, o la historia y la ficción, hay momentos en la historia en que se hace muy quijotesco porque suceden, ¿no? Como que el último rey de Austria pues fuera un hechizado. Sí, pero efectivamente esto engulle todo lo que se había hecho antes que él. Yo de alguna manera también, pues como profe de historia del arte y estas cosas, yo sé que muchos de vosotros pues no tenéis nada que ver con esas formaciones, pero no tiene que ver el hecho de que no os estéis dedicando a estudiar esto como para que no lo conozcáis. De hecho, creo que conocer la historia, ¿no? Que algunos hablan de un neobarroco, es que no penséis que todo lo que está pasando es nuevo. Todo este conflicto de Cataluña ya pasó en el siglo XVII, cuando el rey mandó a las tropas directamente a las puertas de Barcelona, cuando había una crisis económica, una crisis política, la figura del rey no estaba bien visto, ¿no? Todo lo que estaba pasando en la corona. El hecho de las redes sociales que ha dicho Diana también, ¿no? de posturear, ¿no? De tener una vida en redes sociales y en realidad no tener dónde caer de muerto, pues eso ocurría también en aquel momento. Entonces creo que el Quijote, Cervantes, nos están hablando de una ficción que no es tan ficción, ¿no? Y que de alguna manera podemos aplicar perfectamente al día de hoy. Sí, totalmente. Lo interesante del punto de vista cervantino,
sería que Cervantes siempre aboga por el diálogo. Y tiene en su literatura una grandeza que no van a tener otros, que es la de reconocer también las bondades del enemigo, ¿no? Por ejemplo, en una novela ejemplar, La española inglesa, los ingleses eran los enemigos en ese momento, pero en La española inglesa dice, sí, los ingleses son unos herejes, pero tienen su grandeza también. O una persona que ha estado 5 años esclavizada en Argel, luego tiene personajes de moriscos en la segunda parte, la morisca Zoraida, por ejemplo, que luego se convierte, por supuesto, pero les concede algo, les da una mano, ¿no? Entonces, en un contexto muy parecido al actual. Y esto, Cervantes es bastante único en esta postura. No sé si yo lo veo así, no sé si hay alguna cosita, alguna pregunta, alguna sugerencia. Bueno, pues os invitamos a leer Espera, el que hay una Quijote. pregunta. Sí, os invitamos a leer el Quijote, desde luego. Hola. Que no había visto por ahí atrás. Vale. Sí, aquí al fondo. Yo os quería preguntar, ¿creéis que entonces hay un problema a día de hoy en que no se lee lo suficiente historia o libros históricos y que eso realmente, si se hiciera, nos ayudaría a entender las situaciones y la sociedad y a mejorarla? O sea, ¿creéis que volver a leer historia como se leía hace años y los libros históricos nos ayudaría a tener una mejor sociedad? A ver si he entendido bien la pregunta. Cuando dice libros históricos, quiere decir libros del canon literario. Vale. Bueno, es una cuestión muy, muy candente, porque sí que es cierto que hay un salto de cómo se expresaba Cervantes al castellano actual. Entonces, sí que hace falta una mediación por parte de los profesionales de la literatura para que el libro... Yo creo que es un libro que entra muy fácil realmente. De hecho, yo, por ejemplo, contaré que una de las últimas veces que lo leí dejé de leerlo en bibliotecas porque me partía de risa, entonces hacía el ridículo, me miraba la gente porque se ríe esta señora en una biblioteca. En ese sentido, yo es que Cervantes es muy fácil de leer realmente, mucho más de lo que la gente se cree. Existen versiones actualizadas y hay se leyera el del tercer amo del Lazarillo, que es un señor que para disimular su pobreza sale a quitarse restos de comida con un palito, ¿no? Que de nuevo volveríamos a un tema muy actual, que es el de disimular la pobreza, ¿no? Cuantísima gente hay con un móvil carísimo, pero que luego no llega a fin de mes. Es algo que está en el Lazarillo. Entonces, sí, yo creo que leer la literatura canónica nos ayudaría a entender el proceso actual totalmente, pero claro, hay que hacerlo de una manera que a la gente no le vaya a provocar rechazo. Conocer la historia está condenado a repetirla. Entonces, realmente, la historia está en la literatura, la historia está en los libros de texto, la historia está en la literatura histórica, ¿no? La literatura o la novela histórica también, de alguna manera, a veces un poco ficticia, a veces no tanto, pero creo que es algo fundamental también para entender la sociedad presente, ¿no? Y, bueno, no sé, creo que todos, como decías también, hemos leído a lo mejor cosas del Quijote, no el Quijote en su versión histórica, y creo que también es una opción para entrar en la lectura, ¿no? Con esas versiones también más didácticas, comentadas, etcétera, aunque desde luego quizá menos canónicas. Sí, de hecho, aprovecho para recomendar el Quijote Hip Hop, que es cuando se cumplieron el quinto aniversario los 500 años de la publicación del Quijote, que no sé si recordáis que se hicieron muchas conmemoraciones y se hicieron algunas muy buenas, muy, muy buenas. La Biblioteca Nacional llamó a los raperos que son los versificadores actuales más famosos del momento, pues Violadores del Verso, el Langui y demás, y les pidió que hicieran una versión hip hop del Quijote. Esto está en YouTube, la verdad es que el vídeo tiene muy mala calidad, no sé por qué no lo limpian, pero a mí esta versión del Quijote de hip hop que se representó en la escalinata de la Biblioteca Nacional en 2005
me parece extraordinaria, porque el Quijote luego son todos los hijos del Quijote, ¿no? Los directos y los indirectos. Todavía hay gente reescribiendo el Quijote una y otra vez, Borges, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues al que le guste la música, le guste el rap, pero le esté costando entrar al Quijote, pues que busque el Quijote Hip Hop que está en YouTube, que es excelente. Si no, todos a ver la serie de dibujos de los 90, que esa era de mi época, de Sancho Quijote. Así que, no sé si hay alguna cosilla más por ahí. Muy bien, pues entonces muchas gracias a todos por asistir.